El título del mensaje en esta mañana es Padre de Generaciones, ¿sí? Padre de Generaciones. Y la verdad que es un tema que me interesa. Por esa escuela van a pasar generaciones, amén. Van a pasar generaciones, para muchos van a pasar los hijos, para otros van a pasar los nietos, los bisnietos, tataranietos, ¿sí? Generaciones. Yo quiero hablar de este tema, generaciones. La verdad que tengo en mi corazón el tema de las generaciones y siento que es parte de mi llamado. Fíjense lo que les voy a decir. Muchas veces he sentido en mi espíritu que parte de mi llamado es orar por mis generaciones, pero por las venideras. Tal vez por generaciones que nunca voy a ver. Es un tema tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es Padre de generaciones. Entonces, vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios de entender, porque yo creo que hay tanta revelación en la palabra y a veces somos tan escasos, tan mezquinos. Es más, yo siento que soy una mujer cristiana hoy porque ha habido generaciones pasadas que han orado por mí, aunque yo tuve padres no cristianos. O sea, el valor de este tema es incalculable y si nosotros tenemos luz y revelación, yo creo que algo poderoso va a ocurrir. Miren, cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que la palabra de Dios nos manda es a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos saben esto? Claro. Dice, renovate en el espíritu de tu mente. ¿Qué significa? Cambiar la manera de pensar. Venimos con el pensamiento del mundo, un pensamiento que está totalmente lejos de Dios. Y en este tema de las generaciones, el mundo piensa tan contrario a la palabra. Pero nosotros tenemos que ser renovados en la mente. Nosotros tenemos que adquirir un nuevo pensamiento. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Entonces lo que quiero es que juntos descubramos cómo Dios piensa respecto a este tema de las generaciones, ¿sí? ¿Sabes que Él ama a las generaciones? ¿Sí? Él no solo nos ama a nosotros, Él está viendo y está pensando en nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y 1000 generaciones. Ahora, quiero decirte algo. El mundo piensa totalmente diferente, ¿sí? Tenemos una sociedad totalmente confundida. Satanás, que es el príncipe de este sistema que mueve a la sociedad, ¿sabe lo que está proyectando? Un futuro sin niños. Escúchame lo que te digo. Está proyectando un futuro sin niños. Cuando Dios ama y abraza a las generaciones, Satanás está diciendo no a las generaciones. Podés entrar por internet y podés buscar, ¿sí? El índice de natalidad ha bajado, ha tenido una caída histórica en todo el mundo, pero también en Argentina, también en Misiones. Miren lo que les digo, es una caída histórica. Porque Satanás se ha encargado de gestar a nivel mundial, ¿sí? Todo un sistema que se levanta contra lo que Dios ama, y Dios ama a las generaciones. Un futuro sin niños, ¿sabes qué significa? Que no hay futuro. Una nación donde no hay niños es que no hay esperanza. Es tremendo. Por eso, bueno, desde este lugar se trata de enseñar lo que más podemos. Y ustedes han escuchado de esa agenda nefasta y del infierno que es la Agenda 2030. ¿Cuántos escucharon hablar de esa agenda? Levanta tu mano. Pocos, no tantos. Es una agenda de muerte. Es una agenda que se levanta contra el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Porque la finalidad de esa agenda es que no haya nacimientos en el mundo. Es terminar porque hay demasiada gente en el mundo. Es una agenda satánica, ¿sí? ¿Qué hace? Fomenta la ley del aborto para que los niños no nazcan. Fomenta la unidad, las parejas homosexuales, ¿para qué? Y para que no tengan hijos. Fomenta la ley de la eutanasia, ¿para qué? Dale.
que muera. Fomenta todo eso. Son leyes que nacen en el mismo infierno y que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Así tenemos la sociedad donde vivimos. Hoy las parejas no quieren tener hijos porque es parte de la agenda. El enemigo se ha encargado de preparar el panorama para que estemos centrados en nosotros mismos. Nosotros. Mi vida, los viajes, mi preparación, mi estudio, mi empresa, mi casa, mis placeres, mis anhelos, mis deseos. Mis. Pero lo que está haciendo el diablo es engañar a la gente porque ¿sabes qué? Ya está, todo está en estadística. Ya está en estadística que la próxima generación de gente grande, anciana, va a padecer de depresión de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque van a terminar solos. Entonces, como creyente no podemos tener el pensamiento de una sociedad engañada por Satanás. Como creyentes, dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo en este lugar? Yo tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo pensar como Dios piensa. Ay, pastora, pero yo no sé cómo Dios piensa. Es fácil. La palabra es el pensamiento de Dios. ¿Vos querés saber cómo Dios piensa? Abrí la Biblia. La palabra, definición de Biblia. La palabra es el pensamiento escrito de Dios. Entonces es fácil, no es tan complicado. Quiero decirte hoy que Dios ama a las generaciones, ¿sí? Dice el Salmo, vamos a ver muchos versículos, ¿sí? Algunos los vamos a poner en pantalla, otros no. Dice el Salmo 105 que su misericordia es de generación en generación. Dice Deuteronomio, está lleno de versículos en Deuteronomio donde Dios da por hecho que nosotros vamos a enseñar su palabra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todos aquellos que veamos que van a nacer en nuestra descendencia. Es más, a mí me impacta un pasaje que está en Génesis 18, 19. ¿Por qué? Porque ese pasaje muestra una de las razones por la cual Dios eligió a Abraham. ¿Por qué Dios lo eligió a Abraham? Fíjense lo que dice ese versículo. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová. Dios está pensando en las generaciones venideras, ¿sí? Y nosotros debemos ampliar nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que decir, porque esto lo tenemos que hablar. Si hay una sociedad confundida, nosotros somos la voz, nosotros somos aquellos que tenemos que abrir nuestra boca y que mostrar cuál es la voluntad de Dios, porque voy a decirte algo, la voluntad de Dios trae felicidad al ser humano. Quiero decirte que Dios se gozaba tanto en saber que Abraham le iba a enseñar a sus hijos. ¿Por qué se gozaba? Porque él tenía un plan sobre la tierra. ¿Por qué se creen que Dios eligió a Abraham? Porque él tenía un plan, pero ese plan no lo iba a poder concretar con Abraham. Dios iba a necesitar a toda su descendencia. Por eso él estaba deseoso de que Abraham enseñara a su casa, a sus hijos, a sus nietos. Yo quiero decirte que este plan de salvación, ¿sí?, que Dios estableció allá en el huerto cuando Adán y Eva pecaron, cuando en ese lugar habló de Jesucristo, cuando en esa voluntad eligió a Abraham, es porque ese plan sigue hoy sobre la tierra. ¿Vos creés que porque Jesús ya vino y porque Él ya murió y ya resucitó, terminó? Dios está esperando a nuestros hijos. Dios está esperando a nuestros nietos. Dios está esperando a nuestra descendencia. Porque su plan se sigue desarrollando sobre la tierra. ¿Cuántos saben que estamos en la era de la iglesia? Históricamente estamos viviendo la era de la iglesia. Es un tiempo antes de la segunda venida donde el Padre está dando oportunidad a los no judíos. Donde los gentiles, nosotros, ¿sí?, que no pertenecemos al Israel físico, ¿sí?, nosotros tenemos la posibilidad de entrar al reino de los cielos, pero dice la palabra de Dios que un día ese número se cerrará.
Un día ese número se cerrará. Ahora, yo te pregunto, ¿con quién va a contar Dios para seguir adelante con su plan? Decí conmigo y con mi descendencia. Conmigo y con mi descendencia. Conmigo y con aquellos que me van a seguir. Entonces es un tema importante el que estamos hablando en esta mañana. ¿Sí? Bueno, yo quiero que empecemos por Génesis. ¿Sí? Quiero que empecemos un poquito por Génesis, porque todos conocen este versículo sumamente conocido, capítulo 1, ¿sí? Versículo 28. Ese tal vez lo podemos poner en pantalla, Génesis 1:28. ¿Qué dice la palabra? Génesis 1:28. A ver, conocido, ¿eh? Fíjense, y los bendijo Dios, está hablando de Adán y de Eva, y los bendijo Dios y le dijo, ¿qué es lo primero que le dijo? Fructificad. Procrear, quiere decir. ¿Sí? Es un mandato de parte de Dios. Bueno, después viene la multiplicación, o sea, sí, hagan riquezas, abunden, sobreabunden, sojuzguen, tengan autoridad. Todo viene después. Pero lo primero que Dios establece para esa familia incipiente en el libro de Génesis, ¿cuál es? Fructifiquen. Ese acto maravilloso a través del cual, ¿sí?, un hombre y una mujer que pueden traer descendencia, ¿sí? O sea, el propósito de la unión matrimonial no es solamente un placer personal, no es solamente para la unidad, para la compañía, ¿sí? O sea, la palabra de Dios establece que Dios nos une con otra persona, pero con un propósito. Es más, si nosotros nos vamos al libro de Malaquías, yo creo que nos termina de aclarar esa situación el libro de Malaquías. Capítulo 2, versículo 15. Fíjense, nos muestra el propósito de la familia. Malaquías 2, 15. ¿Sí? Es un versículo precioso donde dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Fíjense, de la unión entre un hombre y una mujer, ¿qué busca Dios? Busca hijos. Él busca hijos. A veces nosotros no buscamos hijos, el ser humano no busca hijos, pero Dios busca descendencia. Y si ustedes indagan en esa palabra, buscaba descendencia, es rogaba. Sí, deseaba. Es una palabra que implica un deseo de Dios. Yo los uno para que tengan hijos. El Señor está buscando personas que continúen su obra sobre la tierra. Él ama la descendencia de sus hijos y de sus siervos. El mundo no. El mundo no. Por eso hoy las parejas y las que se deciden a tener hijos, las tienen rozando la menopausia. Rozando los 40, y bueno, ya por ahí con algunos temores. Todo lo contrario. Ahora, Dios no solamente piensa en proveerse para Él hijos, ¿sí? Y fíjate qué interesante, ni siquiera son nuestros, porque Él busca descendencia para Él, no busca para nosotros. Por eso siempre decimos, el Señor como que nos presta los hijos, ¿no? Nos presta por un tiempo y bueno, y después porque le pertenecen, ¿sí? Porque Él los busca. Pero no solamente el Señor los quiere para un placer personal, sino que Él sabe que ahí está la verdadera felicidad para los padres. ¿Sí? Por eso tenemos versículos tan preciosos como el Salmo 127, versículos 4 y 5. Seguro deben conocer este pasaje de memoria. 127, 4 y 5. Fíjense, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El siguiente, 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era como un tipo bolso donde se colocaban las flechas. Así que fíjate que la palabra de Dios compara a los hijos con flechas.
El guerrero es el padre y la madre que lo que va a hacer es potenciar sus vidas y enviarlos a lugares espirituales altos. No está hablando, ¿sí?, de enviarlos como flecha a otra parte del mundo. No es que tenés que tirar a tus hijos por China, por Japón, a menos que Dios te lo mande. Son flechas. Pero dice bienaventurado. ¿Por qué? Porque esta es alegría para la familia. Esta es alegría para los padres. ¿Vieron en una familia cuando ya todos son grandes y encima tenés tus hijos casados? ¿Vos qué querés? Che, bueno, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Porque los niños revolucionan una casa, alegran la familia. Entonces, Dios es bueno. Él no solamente piensa en Él, sino piensa también en nosotros. Y fíjate, el verso 3 de ese mismo Salmo 127, vamos a ver qué dice. ¿Sí? Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, wow, es un pago que Dios nos hace. ¿Sí? Cosa de estima. ¿Sabes qué significa esa palabra? Significa que es como que Dios te da un salario con tus hijos. Dios te bendice a través de tus hijos. Pero a lo mejor en esta mañana vos decís, pero pastora, más que una herencia y más que un salario, hoy mi hijo es un problema para mí. Hoy mi hijo está en drogas, hoy mi hijo está en alcoholismo, hoy mi hijo roba, hoy mi hijo está en una situación desesperante. Pero yo quiero animarte en esta mañana, que vos te plantes en la promesa de la palabra, ¿sí? Y que ya no empieces a maldecirlo con tus palabras, sino empieces a declarar lo que Dios declara. Señor, este hijo, no importa cómo yo lo vea hoy, yo declaro que es herencia de Jehová. Yo declaro que es herencia de Jehová. Yo declaro que es el pago, es el salario y que mis ojos lo van a ver transformado. Mis ojos lo van a ver cambiado. Esta realidad que veo hoy no es la realidad definitiva. Es una herencia del Señor, es una bendición para mi vida. Y yo lo veré, mis ojos lo verán. Entonces, tenemos que empezar hablando de profetizar. No sé cuántos están viniendo los domingos, a la noche. El pastor, el apóstol viene hablando acerca de la necesidad de profetizar que tenemos. Qué buen versículo para profetizar. Porque yo sé que hay mucha gente que tiene a sus hijos apartados, tiene a sus hijos sumidos en tantas dificultades. Ahora, yo te digo algo, la palabra de Dios es la verdad. Si Dios te dijo que es una herencia tu hijo, decí conmigo, es una herencia. Mi hijo es una herencia en mi vida. Mi hijo es una bendición en mi vida. ¿Sí? Yo lo veré transformado, lo veré cambiado. ¿Por qué? Porque yo creo lo que la palabra de Dios dice. Lo que ven mis ojos es algo pasajero, es algo temporal. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora te voy a decir por qué. Sí, pero qué bueno es plantarnos en la palabra de Dios. Mira, yo me doy cuenta que la gente en el antiguo pacto tenía otra revelación con respecto a este tema. Tal vez lo veían más claramente. Yo me doy cuenta que este es un tema que nosotros no sé si alcanzamos a vislumbrar tanto como los patriarcas, la gente del antiguo pacto lo veía. ¿Sí? Lo experimentaba, ¿sí? Y yo te quiero llevar a un versículo que está en Génesis 48, capítulo 48, versículo 16, para que vos puedas entender cómo ellos lo veían, porque nosotros lo debemos ver de la misma manera. Yo creo que en este sentido ellos nos aventajaban a nosotros. Hoy es como que no hay una revelación acerca de este tema de la paternidad, de los hijos, de la herencia, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice Génesis 48, 16. ¿Lo pueden poner en pantalla? Te ubico en el contexto. Jacob está bendiciendo a los hijos de José, ¿sí? Los dos hijos de José se llamaban Efraín y Manasés. Y Jacob los bendice porque Jacob ya estaba por partir a la presencia de Dios. Entonces trae José a sus dos hijos, vamos a decir, serían los nietos de Jacob, y Jacob los bendice. Y yo quiero leerte ese versículo para que vos entiendas la revelación que había de este tema en ese tiempo.
Dice Jacob, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. La oración que Jacob tuvo es para que en estos jóvenes, probablemente eran pequeños, adolescentes, no solo se perpetúe el nombre de Jacob, sino se perpetúe el nombre de Abraham y de Isaac. ¿Pero qué estaba queriendo decir este hombre con perpetuar? Lo que estaba diciendo es que todo lo que de alguna manera ellos habían vivido y experimentado, aquello que había cambiado sus vidas para siempre, siga vivo en estos jóvenes, siga latente, ¿sí? Lo que está hablando el perpetuar el nombre es la transmisión de una identidad. Que la fe, que los valores, que las experiencias que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron puedan seguir vivas en Efraín, en Manasés y en toda la gente que iba a venir. Esto de llevar un nombre significa que aquellos que alguna vez van a ver a nuestros nietos, bisnietos, ¿sí? Puedan decir, wow, la fe poderosa que habitó en tu abuelo, yo la puedo ver en tu vida. Claro, vos sos Benítez, vos sos Fernández, claro. Yo me acuerdo, tu madre era una mujer poderosa, no solamente en palabras, sino en obras, en fe. Dios la usaba de manera sobrenatural. ¿Y sabés lo que yo me doy cuenta? Que vos también tenés lo mismo. Eso significaba perpetuar el nombre. Eso significaba esta bendición tremenda. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros tenemos esa conciencia? Por eso Jacob no quería partir. Porque estaba impartiendo no solamente una bendición, sino una palabra. Estaba profetizando. Ahora yo digo, ¿y nosotros qué pensamiento tenemos? O tal vez tenemos ese pensamiento de la gente que no conoce a Dios. O conoce ahí. ¿Escucharon esta frase? Y no, cuando ellos sean grandes, van a decidir lo que quieren ser. ¿Escucharon esa frase? Yo la rechazo en el nombre de Jesús. Ellos no van a decidir lo que quieren ser, sino que la misma fe, ¿sí? Sino que las mismas bendiciones, los mismos valores y aún multiplicado que estuvieron sobre sus padres, estarán sobre sus vidas. Y aún más, aún multiplicado, 1000 veces multiplicado. Ese es el concepto, ese es el pensamiento que tenemos que tener como cristianos. ¿Cómo que ellos van a decidir? He escuchado tantas veces esta frase. Van a decidir si van a la iglesia de mi esposo o mía. Van a decidir. ¿Pero cómo van a decidir? Ellos no van a decidir nada. Ellos van a tomar y van a recibir una herencia espiritual que van a multiplicar. ¿Sí? Ellos van a tomar los valores, la fe, la unción y la van a multiplicar y la van a llevar a otro nivel. Acá no hay plan B, no hay opción. Ellos van a ser levantados porque son flechas lanzadas a lugares espirituales mucho más altas que nosotros. ¡Claro! Este es el concepto que vos tenés que tener. Esta es la palabra, este es el pensamiento. No te podés quedar con lo que hoy ven tus ojos. A lo mejor tus ojos ven a tu hijo drogarse. Ay, pobrecito. Y claro, yo sabía. Pero no. Mi hijo es una herencia. Y mi hijo es un siervo de Dios porque la palabra de Dios me lo dice y yo lo creo. Es un regalo. Dios nunca me va a mandar algo que traiga desdicha porque Él no se contradice con la palabra. La palabra dice que Dios me ha mandado un hijo, una hija para bendición y yo declaro que es una bendición. No importa si tus ojos lo ven, hoy no lo ven, pero mañana lo vas a ver. Mañana lo vas a ver. Entonces, esto es un concepto muy importante. Ellos no van a decidir nada, porque ellos están recibiendo una herencia, un legado
que los va a potenciar. Claro, ahora entiendo que son flechas lanzadas, porque están recibiendo algo tan pesado, algo tan cargado, que tienen en ellos todo el potencial para ir mucho más lejos de lo que nosotros llegamos. Entonces estos conceptos van a movilizar tu vida. Esto te va a llenar de fe. Decirle al que está al lado, no importa lo que veas hoy. No importa lo que veas hoy. No importa lo que veas hoy. Lo que importa es la palabra de Dios. Y lo que importa es un Dios que no miente. Lo que importa es la palabra, que es una palabra eterna que no va a pasar, ¿sí? Así que nuestros hijos son tesoros, son valiosos. Nuestros nietos, tremendo el potencial, lo que ellos cargan. Es impresionante. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a pensar en eso, en esto que los padres descuidamos muchas veces, ¿sí? Es la formación, la enseñanza, y yo le quiero agregar el adoctrinamiento de nuestros hijos, ¿sí? Miren, la verdad que esta palabra adoctrinamiento hace, no sé, cuestión de un año que la tengo acá en mi mente. ¿Por qué? Porque todos crecemos y maduramos. Todos aprendemos. Evidentemente, si yo hoy tendría a mis hijos de nuevo, nacieran hoy, con todo lo que yo vi, sé y aprendí, y los formaría de otra manera. ¿Vieron que aprendemos? ¿No? Y realmente he llegado a la conclusión que muchas veces, como creyentes, y le hablo no solamente a padres, sino a abuelos y a los que no son padres, pero lo van a hacer. Porque yo quiero decirte que en Victory ninguna familia quedará sin hijos. ¿Amén? O sea, en Victory no hay un plan B. Así que no me importa cuál será el impedimento, la traba o la dificultad, pero en Victory habrá descendencia. Entonces, el problema... Sí, dale un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque hay familias que luchan. Hay familias que luchan para tener hijos y ahora vamos a hablar de ello. Pero a ver, si tus hijos van a ser flechas que van a ser lanzadas lejos, quiero decirte que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Cuál es? La enseñanza, la formación y el adoctrinamiento. ¿Sí? Porque el adoctrinamiento me habla de intencionalidad. Y yo te voy a decir algo, muchas veces los padres estamos tan metidos en nuestra vida, aún nuestra vida de servicio al Señor, que no enseñamos, ni formamos, ni adoctrinamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque muchas veces decimos, son chiquitos. No entienden. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero no es la que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. El problema es que como padres y abuelos nos adoctrinamos. Y cuando me refiero a adoctrinamiento, te estoy hablando de lo que hacen, por ejemplo, aquellos que están tan engañados y tan errados como los musulmanes. Ellos sí adoctrinan. De bien chiquito, forman, enseñan, lamentablemente para mal. Y nosotros que tenemos la verdad de la palabra, no lo hacemos. Porque enseñar y adoctrinar es eso, es ser intencional. O dejamos en manos de otro. Bueno, en la iglesia aprende. Yo te digo que lo que se enseña en la casa es poderoso. Y yo te digo que si nosotros no le enseñamos en la casa, van a aprender en otro lado y lamentablemente muchas cosas van a aprender mal. Entonces, esto del adoctrinamiento es importante y quiero decirte que no importa la edad que tienen, ellos saben y entienden todo. Porque desde pequeño tienen que empezar a ver el poder y la gloria de Dios. Ellos tienen que saber que si se enferman, hay que orar. No que hay que salir corriendo al médico. Entonces, es muy importante. Todos queremos que nuestros hijos sean como flechas lanzadas.
tenemos que ayudar a lanzar esas flechas, formando, adoctrinando. Ellos tienen que saber a qué vino Jesús. Ellos necesitan abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados. Ellos necesitan. Es muy importante. A lo mejor no los vas a sentar y les vas a dar una clase así como de maestro, pero ¿sabes qué? En medio de las circunstancias que van atravesando, tenés la posibilidad de hacerlo. Mira, te voy a contar así algo al paso que pasó estos días, que una de las hijas de David, mi nieta, estaba mal, ¿no? Con fiebre mía. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces, ¿qué hice? La llamé a las 2. Vengan acá. Vienen las dos ahí. Escucha. ¿Ustedes saben a qué vino Jesús? Que tú, le dicen ellos. Entonces, a ver, de la manera simple, en 1 segundo y medio, le digo, Jesús llevó la enfermedad de Mía. La llevó. O sea que la enfermedad se tiene que ir de Mía, se tiene que ir, porque Jesús la llevó en su cuerpo. Así que escúchame bien, Oli, vos y yo, la abuela, vamos a orar por Mía. Vamos a orar. A ver, yo no digo que le demos una clase, pero que en las acciones permanentes y cotidianas de todos los días puedan empezar a ver que Jesús es el sanador, que Jesús es el libertador. Entonces, falta doctrina, falta enseñanza. Y esa tarea es nuestra. Amén. Esa tarea es nuestra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? ¿Por qué ellos van a ser lanzados lejos? ¿Por qué ellos nos van a aventajar a nosotros? ¿Por qué? Mira, yo quiero que reflexionemos brevemente en 2 pasajes para que podamos ver este tema mucho más profundamente, ¿sí? Yo quiero que veamos el pasaje de Génesis 14, capítulo 14, versículo del 18 al 20. Vamos a ver ese y después que terminamos vamos a saltar a Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos lo que hace es explicarte Génesis. ¿Se entiende? Entonces lo vamos a leer juntos, porque en Génesis pasa algo, pero después en Hebreo te lo aclara, te enseña, ¿sí? Entonces vamos a leer Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, el tema vino así: Abraham había salido a buscar a su sobrino Lot y derrota a varios reyes. Y viene Abraham, vencedor, ¿sí? Viene lleno de riqueza, había tenido una victoria tremenda contra los enemigos. Entonces, ¿quién le sale al encuentro? Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sabés qué vamos a ver después en Hebreo? Que Melquisedec no era nada más ni nada menos que Jesucristo mismo, que salió al encuentro de Abraham. Y fíjate que saque pan y vino no es casualidad, porque está hablando de la revelación que le dio a Abraham sobre la muerte, la sangre, el vino. Y a ver qué pasó. Sigamos, 19. Y le dijo... y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sí, el otro. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a leer todos juntos esa parte. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Otra vez. Bien, vamos a pasar ahora a Hebreos 7 para tratar de entender un poco este pasaje. Hebreos 7, 9. Fíjense, nos aclara qué es lo que pasó en ese evento de Génesis, ¿sí? Y dice la palabra, en Abraham, cuando Abraham le dio los diezmos de todo, ¿quién pagó los diezmos? Leví. Seguimos con el otro, 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Yo te quiero hablar de este tema, de estar en los lomos, ¿sí? Porque en ese momento, cuando Abraham se encontró con el mismo Jesucristo y diezmó, toda
la descendencia que iba a venir, ¿dónde estaba? En los lomos de Abraham. O sea, toda la descendencia diezmó. No habían nacido, pero ya habían diezmado. Yo quiero que vos hoy puedas tener revelación sobre quiénes son tus hijos si sos un creyente sincero. ¿Sí? Porque en realidad la ventaja que ellos nos llevan a nosotros es que no nacieron, pero ya ayunaron. No nacieron, pero ya diezmaron. No nacieron, pero ya fueron líderes. No nacieron, pero todas las cosas que nosotros hicimos, ellos ya de alguna manera las están viviendo y experimentando en el Espíritu. Esto es algo poderoso. Estar en los lomos de un siervo de Dios, de una mujer de Dios, es algo poderoso para esa descendencia. Claro, ¿cómo no me van a aventajar a mí mis hijos? Me sacan ventaja como de acá a la China. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido y resulta ser que ya ayunaron 40 días. Ellos no habían nacido y ya estuvieron en no sé cuántos funerales, haciendo el servicio fúnebre de mucha gente. Ellos no habían nacido y pasaron vigilias y vigilias y vigilias. Claro, ¿cómo no nos van a aventajar los hijos de los creyentes? ¿Cómo pensamos en los hijos de un cristiano? ¿Cómo pensamos en nuestros hijos? Ahora, tal vez muchos en este lugar estaban en los lomos de su padre cuando éste adulteraba. Muchos estuvimos en los lomos de nuestro padre cuando nuestro padre mentía, robaba. Muchos de nosotros tal vez estuvimos en los lomos de nuestro padre cuando nuestro padre o nuestros antepasados mataban, asesinaban, abortaban y violaban. Esto de estar en los lomos es un tema profundo y espiritual. ¿Sabes que hay muchos creyentes? Y a lo mejor es tu caso, que vienen con una gran preocupación y te plantean como pastor y te dicen: pastor, la verdad que estoy preocupada, porque yo por ahí me pongo a orar o en medio de la alabanza y me vienen como palabras feas para decir, pensamientos feos de Dios. Y claro, no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero yo amo a Dios. El problema es que estuvimos en los lomos de nuestro padre cuando a lo mejor blasfemaba. ¿Entendés que esta es una cuestión espiritual y profunda? ¿O cuánta gente te dice, no sé, yo jamás he sido infiel, yo amo a mi esposa, a mi esposo, pero parece ser que no sé, parece que pienso en el adulterio? Es que probablemente estuvimos en los lomos. Por esto es algo pesado y espiritual. Y nosotros tenemos que tener luz y revelación, ¿sí? Pero sí quiero decirte que si sos un creyente sincero, o fuiste o sos hijo de un creyente sincero, ¿sí? Sos nieto de un creyente sincero, la ventaja que tenés para con los demás es increíble. Es increíble. Es mucho más fácil para esa persona. Todo es más fácil. Orar es fácil. Ayunar es más fácil. Claro, si ya lo hicieron en los lomos de su padre. Entonces, esto es algo tremendo y poderoso, el hecho de entender de que portamos una herencia, portamos algo si nuestros padres fueron cristianos o portamos otra cosa si ellos no lo fueron. Es muy importante este tema. ¿Por qué te crees que Dios, habrás leído pasajes del Antiguo Pacto donde Dios mandaba destruir toda la familia? ¿Se dieron cuenta? No dejes nada, le decía Dios. Padres, hijos, abuelos, todo. Niño de pecho, todo. ¡Ah, qué Dios malo! Pero ¿entendés la herencia espiritual? ¿Entendés que esos bebés estaban en los lomos de su padre cuando su padre se rebelaba y blasfemaba contra Dios? Así de profundo es el tema.
¿Sí? Dice Éxodo 20:15 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora ustedes entienden cuando de este púlpito se ha predicado 1000 veces, ¿sí?, que nos arrepintamos de los pecados de nuestros antepasados. ¿Sí? Vamos a tomarlo. Vamos a tomarlo como propio. Porque a veces ni oramos por los pecados de nuestros antepasados. Ay, sí, Señor, perdona sus pecados. No, perdona el adulterio de mi abuelo. Porque yo estaba en sus lomos cuando él adulteró. Perdona la blasfemia de mi madre. Pues yo estaba en sus lomos cuando ella blasfemaba. Tomarlos como propio. ¿Sabes que toda la gente que Dios usó tenía tanta revelación de este tema? ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, Nehemías. Podemos mencionar a Daniel, a Nehemías, un montón, ¿sí? Pero quiero leerte Nehemías capítulo 1, versículo 6. Fíjate, él estaba confesando los pecados, ¿sí? Y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tu siervo, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, estábamos en los lomos. ¿Qué hicieron tus antepasados? ¿Qué hicieron? Vos estabas en los lomos. Yo estaba en los lomos. Qué misericordia que ha tenido el Señor. Ahora yo digo, qué ventaja tienen nuestros hijos. Qué ventaja que llevas vos si de verdad venís de una familia cristiana que a veces no se valora. A veces se acostumbra a la bendición de Dios, pero vos no te imaginás lo que vos portás. No te imaginás lo que vos portás. Los hijos, los nietos de los creyentes aventajan, ¿sí? Y tu tarea y tu trabajo hoy es pensar en las generaciones que vienen. Porque yo te voy a decir algo, en la alegría de ellos está tu alegría. En la felicidad de ellos está la tuya. Entonces hoy tenemos que hacer las cosas bien. Porque después vamos a levantar una gran cosecha. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, si Dios va a usar personas para cosas grandes, seguro que va a ser hijo o nieto de algún cristiano. Seguro. Fíjate Timoteo. Fíjate la vida de Timoteo. Timoteo era un pastor joven. ¿Sabe que Pablo lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso, la cual vivió un avivamiento tremendo? Revolucionó el mundo conocido el avivamiento de Éfeso. Y en esa iglesia, ¿sabe quién se congregaba? Dice la tradición. Dice que se congregaba el apóstol Juan, que era viejito ya, que había quedado de todos los apóstoles que caminaron con el Señor. Se congregaba en la iglesia de Éfeso. Se congregaba, dice la tradición, la mamá de Jesús siendo anciana. Y Timoteo, un muchachito joven, le pastoreaba. ¡Wow! Imagínate lo que debe haber sido ser el pastor del apóstol Juan, que recibió la gran revelación del Apocalipsis. Pero para las cosas grandes Dios va a usar a tus hijos. Dios va a usar a tus nietos. Dios va a usar a tus bisnietos y tataranietos. Y ese es el destino que tenemos que marcarlo, porque la obra de Dios va adelante. Los planes de Dios no se terminaron. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si Dios retarda su venida, es para que nadie se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿quiénes serán esos pastores? ¿Quiénes serán esos líderes? Decí conmigo, mi descendencia. Mi descendencia. Mi descendencia, ellos van a ser. Por eso hoy tenemos que hacer la tarea y la tenemos que hacer bien. Mira, yo quiero mostrarte qué tenía Timoteo. Vamos a leer el versículo. 2 Timoteo 1:5. El apóstol Pablo le escribe y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, claro. El apóstol estaba seguro que Timoteo estaba recibiendo una herencia y esa herencia no va a quedar perdida. No va a quedar perdida. Quiero mostrarte que Timoteo tenía a su favor un modelo de fe. Un modelo de fe. Eso es lo que pueden tener nuestros hijos y nuestros nietos. Un modelo de fe. Tenés que ser un hombre y una mujer de fe. Tenés que ser osada en la fe, porque ellos lo van a hacer. Ellos van a hacer lo mismo. ¿Sí? Yo oraba por Oli y le decía, enfermedad, fuera. Y Oli decía, fuera. Ellos te van a imitar. Claro. Y más vale, uno se ríe, porque es gracioso. Y a mí también me da gracia. Pero es un modelo de fe. Porque ellos se van a criar sabiendo que el Señor cargó la enfermedad. Y que la enfermedad se tiene que ir y tiene que retroceder. Entonces Dios nos llama a ser un modelo de fe, de esperanza. Eso tenía Timoteo. La abuela, la madre había tenido una fe no fingida, él había vivido eso. Claro, ¿cómo va a querer otra cosa? ¿Sí? Un ambiente espiritual. Eso también es importante. ¿Sí? Que vos como creyente puedas generar un ambiente espiritual. Porque viste que a veces entramos en algunas casas donde el ambiente se corta con Gillette. Donde vos sentís que los demonios te acarician. O sea, hay ambientes y ambientes. ¿Sí? O sea, vos entrás a familias donde, ay, Dios mío, vos decís, Señor, yo vivo en el paraíso. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, ambiente, Timoteo tenía un ambiente de fe, que es el que nosotros como padres, como abuelos, debemos procurar. Sí, o sea, la preocupación de un niño no puede ser, ay, que hoy mis padres no peleen, ay, que hoy mi papá no le mate a mi mamá, ay, que hoy mi mamá no venga alcoholizada, ay, que hoy mi papá no venga drogado. Imagínate, pobre criatura. Entonces, el hijo, el nieto del creyente puede tener la posibilidad de un ambiente diferente, ¿sí? Y te voy a decir qué más tienen ellos. ¿Por qué nos aventajan a nosotros? Porque tienen oraciones acumuladas a su favor. Oraciones acumuladas a su favor. De las veces que nos pelamos la rodilla orando por ellos. Yo no sé si te pasó a vos, pero la verdad que es la historia de mi vida. Pelada la rodilla, de mañana, de tarde, de noche. Oraciones acumuladas. La Biblia habla de oraciones acumuladas. Si vos lees Apocalipsis, habla de copas de oro, donde las oraciones que son como un incienso suben a la presencia de Dios y están acumuladas. Llega un momento que la copa se derrama sobre la tierra y las oraciones son contestadas y la gloria de Dios viene sobre nuestros hijos. Se está terminando el tiempo. Se está terminando el tiempo de espera. Porque yo sé que muchos están esperando. Muchos están esperando la respuesta de la salvación de sus hijos, de sus nietos. Pero el tiempo de espera se va a terminar. Porque cuando las oraciones hacen rebosar la copa, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a derramar sobre la tierra y el Señor va a obrar. Porque Dios nunca se ha olvidado de lo que ellos portan. Qué tremendo, qué tremendo que es la palabra de Dios. Y ahora, ¿sabes qué? Quiero hablarte a vos que tal vez sos hijo de un creyente. O sos nieto de un creyente. Porque yo no sé si tomaste conciencia de lo que vos portás. Porque a veces le hablamos a los padres. Pero, ¿y el hijo? ¿La hija? ¿El nieto? ¿Vos sos consciente de lo que vos portás? Porque probablemente hay una herencia tremenda dentro tuyo y no te diste cuenta. No te diste cuenta y a lo mejor el enemigo, ¿cómo te ha mantenido este tiempo? Dormido.
anestesiado. ¿Por qué el diablo se encarga muchas veces de tener dormido a los hijos o nietos de creyentes? Porque el diablo sabe el potencial que tiene esa persona. Si esa persona se despierta, ¡wow! Va a ser tremendo. Va a superar a su padre, a su madre, a su abuelo y al que sea va a superar. Entonces, ¿qué hace el diablo? Lo sume en una complacencia. Total, en la casa está todo bien. Siempre está todo bien. Vive de la fe de su padre o de su madre o de su abuelo. Vive de las experiencias del otro. ¿Cómo está? Dormido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay que despertarse. Hay fe que son heredadas, pero esa fe no va a ser vigorosa hasta que no se transforme en una fe apropiada. Yo puedo tener una fe heredada de mis antepasados, pero no apropiada. Hasta que yo no me apropie de lo que es mío, de lo que tengo, de lo que poseo, de lo que porto, Dios no me va a poder usar. Y cuando yo me apropie, ahí me voy a transformar en una dinamita en el mundo espiritual. Entonces, atención con esta palabra. Porque de lo contrario, voy a llegar a ser sencillamente un religioso. Ah, sí, mi papá era pastor. ¿Y vos qué sos? No vas a vivir de la fe de tu padre toda la vida. Tenés que apropiarte de esa herencia que tu padre te dejó. Tenés que empezar a vivir tu propia vida. Porque Dios ha planeado que seas una flecha que vaya mucho más allá que tu padre. Mucho más. Mucho más lejos. Porque todas las victorias que ellos tuvieron ya son nuestras. Ya las ganamos nosotros. Es lo que a nosotros nos ha costado horrores. ¿Por qué? Porque hemos estado en los lomos de gente que estaba lejos de Dios. Para ellos es fácil. Ay, no sabes lo que me recuesta ayunar. Y mi hijo ayuna como si nada. No sabe a mí lo que me recuesta tal cosa. Y a él le sale de manera natural. Claro, es que él no había nacido. Y ya había vivido esa experiencia. Entonces es un tema tan importante. Tan importante. No entres en complacencia si tenés una herencia espiritual en tu vida. No entres. Porque a Israel le pasaba esto, le vivía pasando. ¿Y sabés qué hacía la complacencia? Lo llevaba a ser apóstatas, o sea, a renegar de Dios y a rechazar a Dios. Porque yo quiero decirte que la pendiente no es así. La pendiente es muy sutil. La bajada es muy sutil. Siempre la complacencia termina en tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual, Dios la vomita de su boca. Entonces tenés un potencial increíble si sos hijo, nieto, bisnieto de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y ni siquiera estoy diciendo un pastor, un apóstol. No, yo estoy hablando de un creyente sincero, como era la abuela de Timoteo. No dice la palabra ni que eran pastoras, ni que eran profetisas. No. La fe de una mujer que era sincera, que vivía las 24 horas con el Señor. Estuvo en ella, estuvo en su hija y ahora estaba en Timoteo. Y a lo mejor la abuela fue una desconocida total, pero Timoteo hoy, años y años después, nosotros estamos hablando de Timoteo. Porque cuando Dios tuvo que elegir a alguien, dijo, no, es la descendencia de esa mujer poderosa en fe, poderosa en testimonio y en palabra. Yo quiero que eso me pase a mí. Yo no sé cuántos quieren eso, pero quiero decirte hoy que esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y yo no sé, yo siento la música atrás y estoy en la mitad del mensaje. Yo no sé qué hago con esto. Pero esto es tan poderoso, ¿sí? Que aún Dios por amor a la gente sincera
¿Vos sabés las veces que perdonaba a su descendencia? Increíble. En el antiguo pacto lo vemos. El Señor decía, por amor a tu padre David, mi siervo. Salomón era un cabezón de primera, pero por amor a tu padre David. ¿Sabe las veces que Dios perdonó a Israel, que se apartaba? ¿Y sabe qué dice la palabra? En Primera de Reyes tenés un montón de pasajes así. Por amor a Abraham, mi siervo, a Isaac y a Jacob, que fueron fieles a mi pacto, no los voy a destruir. ¿Sabe las veces que Dios decía, a esto los extermino? Ya me cansaron, dice el Señor. ¿Sabe que por amor a tu vida, Dios está dispuesto a perdonar tantas cosas de nuestra descendencia? Tantas cosas. Por eso tenemos que ser fieles, ¿eh? Por eso tenemos que vivir la vida cristiana con integridad. Y tenemos que saber que nuestras generaciones van a ser mucho mejores. Tremendas cosas Dios hará con sus vidas y que, ¿sabes? Ninguno quedará en el camino. Amén. Ninguno. No importa hoy la situación que ellos vivan. Yo tengo un versículo que es uno de mis preferidos, ¿sí? Que está en Deuteronomio 7:9. Yo oro con este versículo. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Señor, no las voy a ver en la tierra, pero voy a ver las 1000 en el cielo. Y todas estarán en tu presencia. Y nadie se apartará. Y todos quedarán en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?